Muy buenos días, sean todos bienvenidos a este su programa iMoney Super 7. Hoy, viernes 23 de enero, ya falta solamente una semana para que para que finalice el primer mes del año. Y esta semana que ha tenido tuvo una pausa en el medio, vamos a otra pausa y ya no volvemos hasta el martes, ya que tenemos a Duarte el lunes. Muchos días feriados ahora en enero, no creo que nadie se vaya a quejar de eso. Aunque realmente el mes ha pasado relativamente rápido. Feliz año nuevo, todavía. El control nos manda a decir feliz año nuevo de nuevo, porque para algunas personas que cobran una vez al mes, no el 23 de enero, sino 54 de diciembre. Pero bueno, yo considero que el mes ha pasado bastante rápido. Generalmente enero uno siente que pasa mucho más lento, supongo también que porque como no tiene tanta la algarabía de diciembre y toda la fiesta y todo el gasto, ya cuando llega enero que las cosas se relajan un poquito más, que uno vuelve a su día a día, que es un poco más lento, la gente se le encuentra que dura mucho. Particularmente yo me lo encontré que pasó de una vez, inclusive cosas que teníamos que hacer ahora en enero, que entendíamos que le íbamos a hacer a principios de enero, la terminamos haciendo esta semana o la semana anterior, pero eso es parte del trabajo y parte de seguir con el desarrollo. Hoy vamos a dar varias noticias de Tecnodata, principalmente de inteligencia artificial. Como ustedes saben que es un tema que nos abraza y un tema que básicamente intersecta en todas partes de nuestras vidas en el mundo en que vivimos en el día de hoy. Comenzando con declaraciones que ha dado el CEO de Microsoft a principios de esta semana, donde habla principalmente de que la inteligencia artificial, para que empiece a dar frutos, tiene que encontrarse un uso que sea eficiente, un uso que sea productivo, para que ésta se empiece a pagar por sí misma. Tenemos en este momento lo que son 4 inteligencias artificiales principales, que vienen siendo ChatGPT, Gemini, 5, Claude, Copilot y Grok. Cada una implementada por una empresa diferente. Copilot es una mezcla rara, ya que toma parte de lo que es ChatGPT y se le agregan algunos elementos por parte de Microsoft, pero Microsoft básicamente tomó ChatGPT y le puso cosas por encima. Y luego tenemos todas las empresas que implementan soluciones de inteligencia artificial que en su mayoría utilizan una de estas 5 por debajo para realizar alguna tarea específica. Es muy difícil encontrar empresas que tengan su propia inteligencia artificial con la misma capacidad o la misma medida que tienen estas 5, ya que son empresas más pequeñas o empresas que tienen mucho menos recursos. Una de estas podrían ser, por ejemplo, DeepSeek, que es de China, y otras inteligencias artificiales que se encuentran de esa misma área, y algunas que se están desarrollando principalmente en Europa, por todo lo que está sucediendo con los Estados Unidos. Los europeos se están tratando de distanciar de su dependencia tecnológica que tienen con este país. Eso no significa que aunque tengamos 5 empresas que tengan inteligencia artificial principalmente, esto no significa que estas empresas estén teniendo un producto que sea totalmente rentable. Y esto es un tema que nosotros ya hemos hablado anteriormente aquí en radio. Es un tema que hemos disecado, es un tema que hemos analizado y hemos visto más o menos cómo juega el papel ciertos elementos económicos con el desarrollo de esta tecnología y cómo están afectando a otras áreas del mundo. Tenemos mucho tiempo hablando de una burbuja y también hemos mencionado momentos donde esta burbuja se ha estremecido y momentos donde ciertos actores que participan de estas transacciones han hablado de que esta burbuja o no es preocupante o todavía no va a reventar o enteramente que no existe, como es el CEO de Nvidia. Pero otros actores ya empiezan a mostrar su preocupación o otras empresas empiezan a comportarse como se deberían comportar cuando existe una preocupación de esta índole. Siendo, como mencioné ahora mismo, el CEO de Microsoft mencionando principalmente que la inteligencia artificial tiene que empezar a utilizarse de una manera productiva. Ellos han integrado en la suite de Office una versión de Copilot en cada una de esas aplicaciones. Y necesariamente no le han brindado una propuesta de valor a nosotros los usuarios con eso. Es muy útil
tener una inteligencia artificial en aplicaciones como Excel o PowerPoint al momento de poder ayudarte a identificar patrones o poder ayudarte a desarrollar una idea con ciertos parámetros, ya sea el primero para Excel, el segundo para PowerPoint. O también sería muy útil tener una inteligencia artificial que te asista en el momento que uno esté escribiendo un documento en Word, ya sea para ayudarte a corregir el tono y ayudarte a encontrar las palabras correctas. Pero la forma en cómo se han implementado estas inteligencias artificiales en estas herramientas no hacen que el flujo del trabajador, el flujo del cooperador, del usuario sean más cómodos, sino que lo hacen como si fuera una propuesta totalmente aparte, que el usuario tiene que aprender a usar por otro lado, en lugar de tratar de integrarlo de una manera más orgánica, que es lo que se busca hacer con este tipo de productos. Por lo que la mayoría de las personas han optado por no utilizar estas herramientas o utilizar herramientas externas que totalmente hagan el documento por su parte para que luego el usuario lo pueda corregir y no lo contrario. Eso es por un lado. Por otro lado, tenemos que ChatGPT, o la gente de OpenAI había conversado de que ellos querían empezar a implementar anuncios en su tier gratuito, en su plan gratuito para usuarios, y que luego se retractaron de esto luego de que Google lanzó su última versión de Gemini. Y encima de eso, de que Google habló de que iban a implementar un nuevo modelo de inteligencia artificial que utilizara los anuncios de las diferentes páginas web para poder mantener ese mercado vivo. Y por otra parte también tenemos como empresas como xAI, que es la responsable de Grok, están enfrentando demandas alrededor del mundo por temas de contenido que genera esta herramienta y sobre qué personas o qué contenido lo está generando. La única empresa que se ha pronunciado de las que desarrollan inteligencia artificial al respecto ha sido Google, diciendo lo contrario, de que ellos siguen comprometidos a no tener que implementar anuncios directamente en Gemini. Cosa que mucha gente es escéptica porque, como todos sabemos, Google vive de los anuncios. Google tiene un sinnúmero de productos. Tiene YouTube, tiene varios productos para desarrolladores, tiene Gmail, tiene Workspace, que es su equivalente a Office 365, tiene Gemini, que cobran, cada uno tienen unos planes que van desde lo gratuito hasta lo premium, hasta lo ultra premium, por decirlo de una manera. Pero ninguno de esos productos le da tanto dinero a Google como se lo da el tema de los anuncios. Ese sigue siendo su mercado principal. Y obviamente, como hablamos hace unos meses, el Internet estaba representando una reestructuración debido a que ya la gente no utilizaba Google para buscar las cosas, sino que directamente se iba a una inteligencia artificial. Las páginas donde se veían estas informaciones estaban viendo con menor flujo, menor tráfico, por lo que se reducía el pago de la publicidad y básicamente se estremecía este mundo del Internet, que hasta el momento había estado construido sobre publicidad, sitios web que eran de informaciones X o sitios web que se mantenían en la red, eran sostenidos por recibir este dinero de la publicidad, y obviamente Google, que tenía este negocio, era que recibía más dinero al respecto. Y una pregunta que uno se realizaba era cómo el Internet, como lo conocemos, podría mantenerse si ya las personas estaban perdiendo la costumbre de entrar a estas páginas para buscar la información y lo estaban haciendo directamente desde ChatGPT o desde Gemini o desde otra inteligencia artificial que pudiese realizar estas búsquedas en Internet, en donde cuando una inteligencia artificial entraba a una página no se contabilizaba como si fuese publicidad ni tráfico. La respuesta que dio Google, que es el principal interesado en que esto siga funcionando, fue lo que les acabo de mencionar, de utilizar, y que también lo discutimos en su momento, el de utilizar la inteligencia artificial de una manera que pueda validar el uso de los anuncios, ya sea leyendo, incrustando los anuncios en la respuesta, no un anuncio como tal, sino incrustándolo en la respuesta, como yo quiero cocinar un bizcocho. Y cuando le pido a Gemini la receta, él me trae una receta, pero me incluye que yo debería hacerlo con una harina de la marca tal. Tratar de utilizar ese tipo de anuncios orgánicos de manera que tanto el sitio donde se encuentra dicha receta como la persona que mantiene el sitio, como Google, puedan seguir recibiendo algo por la publicidad sin necesidad de tener que visitar el sitio públicamente.
Quizás si este plan que tiene Google funciona y si lo implementan de una manera orgánica, aunque yo no creo que la gente deje de utilizar inteligencia artificial, al menos que se la quiten en este momento, es algo que puede funcionar. Y puede ser que sea una tecnología que ellos deban o quieran compartir con sus competidores. Porque quien va a seguir cobrando los anuncios va a seguir siendo el mismo Google. Esto mantendría los anuncios lejos, por lo menos de Gemini, por lo que ellos están apostando que los usuarios vayan a sentir que Gemini es una opción más orgánica, aparte de que está integrada directamente con el teléfono, principalmente con el teléfono de Android, y que se le dé prioridad al uso de dicha herramienta. OpenAI ha vuelto a hablar de cómo sí deben implementar los anuncios, y aunque inicialmente en agosto se echaron para atrás con esto, ahora en enero del 2026, no más de 5 meses han pasado y han vuelto a tocar el tema en donde sí discuten que lo van a integrar a usuarios gratuitos. Y no solamente usuarios gratuitos, sino también que se lo van a integrar a los usuarios que tienen los planes más bajos. Particularmente yo no soy muy fan no apoyo mucho esa medida, porque muchas personas pagan la herramienta para evitar tener anuncios. Hay personas que pagan YouTube Premium para no tener que escuchar los anuncios de YouTube, o que pagan Spotify para no tener que escuchar los anuncios de Spotify, o que pagan un tier más alto en Netflix, por ejemplo, para no tener que ver los anuncios en Netflix. Y todo esto se debe al costo que conlleva para tú mantener una inteligencia artificial como lo es ChatGPT o Gemini o cualquiera de las otras funcionando. La gente no se imagina la cantidad de procesamiento que conlleva el tú procesar una solicitud y luego generar una respuesta. Hasta las cosas más sencillas, como un saludo, un agradecimiento, conllevan un procesamiento, porque la inteligencia artificial debe determinar qué comando se está enviando y si ese comando requiere una respuesta de cálculo o no. Obviamente, inmediatamente se identifica que es un agradecimiento o un saludo, eso no conlleva mucho más procesamiento, pero y para mantener la ilusión de que se tiene una inteligencia artificial real, entre comillas, se tiene que dar una respuesta apropiada en buena medida con lo que está solicitando el usuario. Y todo esto no solamente lleva gastos de infraestructura, sino que también lleva gastos de uso. La cantidad de energía que queman estas empresas cuando tienen estos servidores de inteligencia artificial, al punto de que les sale más rentable comprar, lanzar cosas al espacio, comprar plantas nucleares, es prueba de que quizás no tienen el mejor modelo de negocios y que quizás no están rindiendo los frutos que ellos esperaban para este punto. La mayoría de las empresas de inteligencia artificial están reportando pérdidas. Y las que no están reportando pérdidas es porque tienen un esquema de negocios más amplio y tienen otros productos que los ayudan a solapar esos gastos. Por ejemplo, Microsoft y Google tienen un producto de inteligencia artificial, pero no viven principalmente de eso. En el caso como por ejemplo OpenAI, que es una compañía explícitamente para desarrollar un chatbot o una inteligencia artificial, sí está presentando las pérdidas. Y en los últimos informes que tuvimos, estuvieron hablando las cabecillas de la empresa que tienen que tener un mejor plan de acción para ellos poder recuperar inversión de lo que es hasta el 2027. Básicamente, ellos no están haciendo la cantidad de dinero que ellos esperaban hacer. Básicamente, la empresa está perdiendo en muchísimas partes y no es totalmente rentable. Sin mencionar que se han hecho inversiones en lo que es mantenerse a la cabeza, se han hecho inversiones en traer talento nuevo y se han hecho inversiones en una mayor infraestructura para poder soportar el modelo de inteligencia artificial que ellos tienen. Y en el caso de OpenAI, ellos han ido perdiendo contratos con diferentes empresas grandes en contra de que los contratos lo tomen Google. Uno de estos ejemplos fue Apple. Apple originalmente estaba intentando implementar su propia versión de inteligencia artificial, expandiendo a Siri, y luego de esto se unieron a OpenAI para poder traer lo que es el Apple Intelligence. Y luego Apple canceló este contrato y se alió a Google, que tiene ya Gemini, y que tiene una propuesta que ha probado que funciona en los teléfonos, para que su Apple Intelligence utilice Gemini por debajo
y puedan tener una competencia uno a uno en ese ámbito. Y OpenAI obviamente se ha mostrado preocupado. Y repito, yo no soy fanático de, primero, poner anuncios, aunque hay que entender que no todo es gratis. Y segundo, ponerle anuncios a los planes más baratos, porque se supone que ya el usuario está pagando por ese servicio. Ellos han tomado en los últimos años toda la información que nosotros le hemos podido dar. Y antes de que llegaran todas estas regulaciones de uso de información sin consentimiento, también tomaron esa información para entrenar su inteligencia artificial, que se supone que es el pago que uno como usuario da cuando el servicio es gratuito, porque todos sabemos cómo funciona el internet. Para ahora yo tener que insistir en poner anuncios, y encima de eso poner anuncios en personas que no estén pagando los planes más costosos. Y eso es de preocuparse, sí y no. ¿Qué tanto va a afectar a los usuarios y qué tanto realmente esto va a resolver el problema? Ellos van a tener que seguir agregando anuncios a planes más costosos. Aquellas empresas que pagan los planes más costosos van a tener que también ver anuncios. Y esto fue un fenómeno que nosotros describimos hace unos meses aquí en el programa, donde antes en Instagram tú no venías anuncios y después tú veías anuncios cada 5 historias, ahora tú ves anuncios cada 3. Y a veces tuve un anuncio o una historia, una historia. Y en TikTok también pasa. Y en la mayoría de redes sociales pasa. Y hay reportes en algunos lugares que también está pasando en WhatsApp. Entonces, ¿hasta qué punto las empresas van a seguir ofreciendo estos servicios? Lo van a hacer de una manera que no puedan generar ingresos y van a meterle anuncios. Van a resolver ese problema metiéndole anuncios. Y si realmente eso tapa el problema, porque si simplemente le siguen agregando anuncios por una de las razones, o no están llegando a su meta económica o no están cubriendo los gastos. Y las dos cosas son relativamente preocupantes. Nosotros hablamos aquí hace un tiempo en el programa de qué podría pasar si todas las empresas se daban cuenta que realmente una inteligencia artificial no iba a poder ser rentable y qué consecuencias esto podría traer. Y uno de los posibles caminos, que esperemos que no sea así, porque realmente es una herramienta muy útil, era que simplemente o se quedaran solamente los planes más costosos de inteligencia artificial o desapareciera la infraestructura totalmente, porque las empresas se daban cuenta que no era sostenible o que no podían tener un modelo de negocio sostenible en este momento. Eso es solamente de parte del gasto, porque tenemos la parte de la infraestructura, donde Nvidia nuevamente reitera que no hay una burbuja y que no hay un problema. Pero claro, es lo que siempre hemos dicho. Ellos son los que construyen la mayor parte de infraestructura de inteligencia artificial. Ellos son los que están percibiendo una gran cantidad de dinero. Ellos no están percibiendo pérdida. OpenAI o Google o Microsoft le paga a Nvidia, obtiene los productos y después que están viendo las pérdidas cuando o no se pagan las cantidades de suscripciones que ellos esperaban o se gasta más por la que sea que esté procesando esas inteligencias artificiales. Y aquí una analogía que yo vi en el día de hoy que me gustó mucho. Es la compañía que produce la pala diciéndote que tú tienes que comprar, que hay un tesoro por ahí y que tú tienes que comprar más pala y seguir cavando hasta que tú lo encuentres. Esa es la analogía que tiene Nvidia con la inteligencia artificial. Obviamente ellos han tenido un gran crecimiento, son la empresa más valiosa del mundo, siguen vendiendo. Y aunque las proyecciones se pusieron un poco más lentas a final del año pasado, luego de que se aprobó la entrada al gobierno chino, con todas las restricciones que tiene, que vamos a hablar de eso en un momento, ellos siguen viendo un aumento en sus ventas. Inclusive al punto que dijeron que iban a recuperar lo perdido solamente en el último cuarteto del año, cuando les levantaron las restricciones a vender a China, que tiene el mercado más grande. Por obvias razones, son las que tienen uno de los países con más población que tienen en el mundo. Obviamente, según Nvidia, no va a haber ningún problema, aunque nosotros podemos observar que esas gráficas andan nadando en el internet y las redes sociales, cómo el dinero pasa de una mano a otra y vuelve a las mismas manos. Y lo mismo pregunta que siempre nos hacemos: ¿dónde está la inversión? ¿Dónde está el crecimiento? ¿Dónde está el valor agregado? Obviamente, Nvidia sigue produciendo tarjetas de chip. Las empresas siguen comprando y siguen haciendo infraestructura con eso. Y lo mencionamos hace unos días aquí, lo vuelvo a mencionar ahora.
Las empresas no solamente compran la tarjeta de débito que están utilizando en ese momento, sino que compran una cantidad de tarjetas porque el uso que se le da, con la cantidad de procesamiento que debe realizar OpenAI o Google o quien sea para que sus inteligencias artificiales funcionen, queman rápido la tarjeta. La vida útil de una de esas tarjetas, que generalmente duraría 2, 3, hasta 5, 10 años, dependiendo del uso, pasa a unas semanas o unos meses. Y en algunos casos unos días, dependiendo el clúster donde se encuentre. Y no es como que ellos puedan dejarlo así, hacer un reporte al final de mes, este mes se quemaron 20 tarjetas, déjame comprar 20 más. No. Inmediatamente se quema, la sacan y ponen una nueva, para que el sistema siga siendo lo eficiente que es y no se sobrecargue y no pase un problema mayor. O sea que Nvidia sigue vendiendo y sigue vendiendo y sigue vendiendo. Y mientras más crecen estos modelos, más potencia necesitan, por lo que tienen que seguir comprando la Nvidia. El problema no está del lado de la infraestructura, el problema está del lado del uso, del lado del usuario. Ahí es donde no se están percibiendo ganancias. Entonces, obviamente, el CEO de Nvidia va a seguir insistiendo de que no hay un problema con eso, porque Nvidia no ha dejado de percibir ese dinero. Pero la pregunta que nos tenemos que realizar es: ¿qué pasa cuando eso suceda? ¿Qué pasa si las empresas no pueden encontrar una manera de hacer sostenible su modelo de inteligencia artificial? ¿Qué pasa si los usuarios no reciben de manera adecuada la introducción de anuncios, inclusive en suscripciones pagas? ¿Qué pasa si las empresas se ven forzadas a subir los precios de una manera exorbitante, donde solamente empresas y no empresas pequeñas pueden pagar por las herramientas? ¿Y qué pasa cuando todas estas empresas que generan inteligencia artificial dejen de comprarle Nvidia todo lo que le compran? ¿Qué sucede con ese mercado? Esas son preguntas que son importantes realizarse en estos momentos donde todo el mundo está emocionado y todo el mundo está utilizando una inteligencia artificial, aunque sea al día, para realizar diferentes tipos de tareas. Y hey, yo no soy una persona que esté en contra de eso. Automatización de procesos y procesos repetidos, muy útil, bajo los criterios éticos adecuados, obviamente. Pero igual, ¿qué pasa cuando todas esas cosas que yo menciono suceden? Lamentablemente, esto es un tema que hemos discutido varias veces. Hay personas que encuentran que no es así, hay personas que encuentran que sí. Y como yo siempre les menciono, las burbujas no simplemente estallan y ya. Las cosas se tienen que ir poniendo cada vez más color de hormiga y se empiezan a remendar de un lado o de otro hasta que ya el mercado no aguanta y no tiene cómo salir de esa y detona. Pero bueno, son cosas que tenemos que seguir viendo su desarrollo.